Hola hermanos, buenas noches, bienvenidos una vez más a IDEC en casa. Realmente aquí emocionados de poder compartir con ustedes y tener el privilegio de hablar de la palabra del Señor. En la secuencia que hemos traído de hablar sobre las bienaventuranzas que se terminaron, de las que se refieren en Mateo, toca seguir en esta oportunidad con una bienaventuranza que aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en el Salmo 32. Y dice exactamente así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En verdad, hermanos, qué felicidad es poder sentirse perdonado. La felicidad de sentirse perdonado es una emoción que sobrepasa toda descripción. Es un alivio enorme al peso que nos han quitado. Bien nos recordaríamos todos los que estamos acá y los que me escucharán después, de recordarse cuando se convirtieron, cuando Cristo les salió al encuentro y los invitó a seguirlo, cuando ese enorme peso fue quitado, cuando la deuda fue zanjada, cuando realmente con la conciencia pudimos descansar en paz. ¿Y por qué? Porque la culpa había desaparecido y se gozaba de paz. Por cierto, este salmo lo escribe David, y David pide realmente perdón por su transgresión, la expiación de su pecado. De todo esto lo voy a definir más adelante: transgresión, expiación. El hecho de su iniquidad, otra palabra que aparece, fue imputada, y que su espíritu había sido limpio de todo engaño. Para el creyente actual, como nosotros, escuche, para nosotros, los creyentes actuales, y usted que me va a ver después, es más que meramente cubrirnos el pecado, que ese era el significado en el Antiguo Testamento. En esta época, el creyente debemos, como creyentes, saber que nuestros pecados han sido perdonados, han sido cancelada la deuda que teníamos, y Jesús la clavó en la cruz. Para eso voy a leerles Colosenses 2. Repito, Colosenses 2, del 13 en adelante. Bueno, vamos a empezar desde el 11. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo. El 12. Habiendo sido sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos, y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda de los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Realmente deberíamos de estar muy gozosos con eso. Por cierto, hay un empalme, un ensamble entre el Nuevo Testamento y los Salmos.
Por ejemplo, dice Hechos, vamos a ver, si me permiten. Dice Lucas 24:44. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso está en Lucas 24:44. Y también invoca a los apóstoles. Era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Eso lo encontramos en Hechos 1:15. Por eso, este tema, aunque se encuentra en Salmos, tiene mucha relevancia en el Nuevo Testamento y en la vida de nosotros, los nuevos creyentes. Así es pues que, hermanos, el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Note usted que en esta exposición que estoy haciendo aparecen 4 palabras. Note usted que aparece en rojo la palabra transgresión, pecado, iniquidad y engaño. Note igualmente que aparece en azul perdonada, cubierto y no culpa. Interesante, ¿no? 4 términos, esos son 4 términos que se proyectan hacia afuera. La transgresión, que es la verdadera rebeldía. Pero me estoy adelantando. Lo que yo quiero comentarles es que este Salmo 32, antes de empezar a definir estas cosas, es el segundo de 7 salmos que en la iglesia generalmente ha identificado como el salterio de arrepentimiento. Este salmo realmente incluye una oración de gratitud sincera de una persona que llega a Dios a adorar y a reconocer humildemente sus pecados y por ende recibe el perdón. Claramente, acá se ve en relieve las virtudes de una persona bienaventurada. Es una manera de referirse a una persona dichosa, feliz. El contentamiento humano está íntimamente relacionado con el perdón de los pecados, hermanos. La felicidad, de acuerdo con estos versículos, es el don divino que disfrutan las personas a quienes no se les atribuye ya culpa. La gente dichosa es la que reconoce que el camino al éxito en la vida no es el encubrimiento de la rebelión, del pecado, sino la confesión humilde de nuestros pecados. Así es que este salmo destaca esa alegría como el perdón divino que es fuente de alegría y fundamento de nuestra seguridad. Como le decía, hermanos, aparecen en ese versículo las palabras que le mencioné. Transgresión significa desobediencia voluntaria contra una norma. Es una rebelión. Pecado, lo menciono porque hablamos de transgresiones, hablamos de pecado, pero conviene definir. De pecado es desviarse del camino, perder la marca, perder la seña. Iniquidad es algo que está torcido. Es perverso en el modo de actuar. Y engaño es hacer creer algo que no es verdad. Estas palabras o estos 4 términos que son proyectados fuera de en el interior de nuestro corazón. Esas son características esenciales del corazón humano, hermanos. Esas son características increíbles, ¿verdad? También es cierto que aparecen las palabras perdón, cubrir y no culpar. Perdón
es pasar encima de, es pasar por alto. Eso es lo que significa, perdón. Cubrir, todos lo sabemos, pero a veces no lo definimos, es que esté una cosa delante o encima de manera que pueda ocultar o que quede protegida o oculta la cosa. Y no culpar, ese es un término administrativo contable que lo que está diciendo es que no es contabilizado, sino que es anulado. Esto es bien importante, hermanos, que lo vayamos viendo. Nuevamente, entonces, cuando nos acerquemos a este salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión, ya sabemos, aquella rebelión, ha sido perdonada, pasado por alto y cubierto, se ha puesto algo que lo tapa de su pecado, quien perdió el camino, y bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa, no le toma en cuenta, no lo registra de su iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Eso es parte de las situaciones, porque el que muere, el que está engañado, morirá engañado creyéndose cosas que no son. El engaño está de parte de él. La transgresión la perdona Dios, el pecado también y la culpa también, pero el engaño es una parte que tiene que poner el ser humano, hermanos. De hecho, San Agustín, al igual que Pablo, eran muy conscientes de la tendencia de tanto a la santidad como al pecado. O sea, tenían clara esa, estaban conscientes de esas tendencias en el ser humano. Por eso tenían gran estima de este salmo. Quiero comentarles. De hecho, Pablo lo va a citar. Más adelante se los comento. Entonces Agustín sabía sobradamente, Agustín de Hipona, que su contenido era crucial para las cuestiones doctrinales, fundamentales de la experiencia del creyente. Estos versículos añaden profundidad a los temas del problema humano. Este salmo, al igual que el Salmo 51 dije, suele asociarse a la relación adúltera. O sea, aquí está hablando David debido a que cita, tiene una congoja, se sabe perdonado y feliz ahora, bienaventurado, porque había realmente pecado. ¿Y cuál era? Tenía una relación adúltera con Betsabé. Eso usted lo va a leer en Segunda de Samuel, solo se lo menciono. Y no solamente una relación adúltera con Betsabé, sino que eso también hizo que provocara la muerte del esposo de Betsabé, Urías. Entonces, los dos salmos, tanto el 51 como el 32, tratan sobre esto. Son una reelaboración del tema para posible beneficio de otros, porque este salmo, se me olvidaba comentarles, que se recitaba. Esto de cantar una bienaventuranza se recitaba en el templo, hermanos. Es decir, en otras palabras, David, feliz de sentirse perdonado, lo empezaba a entonar para que otros lo oyeran. Esta composición, ustedes en su Biblia van a, por eso es importante que se los mencione, esta composición se le llama masquila, así aparece en su Biblia, pueden chequearlo, Salmo 32. Es un término que es bastante desconocido, pero tiene una relación en el ámbito de la enseñanza. Por eso es importante, este es para enseñar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Dani, voy a continuar en el versículo 13, porque es importante hacia dónde voy. Para sentirse bienaventurado, David en esta ocasión admite su desdicha y la desdicha obedece a que se mantiene callado. Inicio o indicio un tanto incomprensible hasta que nos damos cuenta que con el engaño que viene del versículo 2. ¿Por qué? Porque aquí dice, él tiene el espíritu, hay engaño en su espíritu. Entonces, como está tergiversando las cosas, él piensa con que mantenerse callado el tiempo calmará la situación. Entonces,
este problema va a ser suyo. Él va a tener que presentarse ante Dios y declarar y confesar su pecado. Es más, él va a tener que admitir que este silencio recalcitrante, el único remedio que tiene y posible va a tener que ir delante de Dios. De hecho, por mantenerse en silencio, el versículo 4 dice que de día y de noche se agravó sobre él la mano. Él siente la mano de Dios. Él dice que se volvió su verdor en sequedades de verano. Es una figura que da a entender que su juventud, él sentía mucha la presión de Dios y su salud había sido menguada grandemente. La disciplina que vemos aquí, que Dios tiene sobre David, sí debemos diferenciarla. Hermanos, por favor, pongan atención a esto. El Dios verdadero disciplina interesándose por el genuino bienestar de sus hijos. Es por esta razón que Dios a sus hijos y en general a todos les manda sol y lluvia, pero también les manda aflicciones, les manda sequía y tormenta. Acordémonos que en Proverbios dice: no rechaces la disciplina del Señor, porque el Señor a quien ama reprende. Así es pues que lo que le está pasando a David acá es un genuino castigo, una genuina disciplina que Dios tiene para sus hijos. Por cierto, es el pecado, hermanos. Él dice: mi pecado te declaré en el 5 y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, es el pecado más que ninguna otra posible cosa de lo que de verdad tenemos que tener cuidado y ser rescatados. Más que ninguna cosa es del pecado. Los 4 temas del inicio del Salmo, las 4 palabras, se encuentran, de hecho, aquí. Pues las transgresiones, los pecados y la iniquidad encuentran solución apropiada. Sin citar el Salmo, por eso puse esta exposición, Juan, el apóstol, propone una doctrina semejante sobre la confesión. Y dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Regresando al Salmo, también continúa la importante tradición que se pone de manifiesto en el libro de los Proverbios. En contraste, dice Proverbios 28:13. Aquí lo tengo escrito. Proverbios 28:13 dice: el que oculta su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces, vemos también que hay otra relación cuando Pablo lo cita en Romanos 4:6-8. Cuando desistimos en nuestro empeño de encubrir nuestra falta cometida, Dios pasa a tomar la iniciativa. Así es que el apóstol Pablo cita estas palabras, tomadas del Salmo 32, de donde venimos, y afirma que David está en verdad hablando ahí de la gran bendición que es ahora el Evangelio. No hay mayor bendición para el hombre a quien Dios le atribuye justicia aparte de las obras. Miren lo que dice Romanos 4:6, 4:7, 4:8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
Y en el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está jalando nuevamente lo que era el Salmo 32. Así es que, hermanos, no se nos olvida algo que es bien interesante. Este versículo de Romanos 4 es otro caso en el que Dios salva y restablece o rehabilita al hombre independientemente de las obras. El perdón, póngale atención, el perdón no se ha concedido por buena conducta o por méritos adquiridos, sino simplemente porque el pecador pide perdón. Por cierto, este salmo en el momento habla para todos los hombres, incircuncisos y circuncisos, vale para cualquiera. Bien interesante. Entonces, les quería comentar yo que podemos ver esta dinámica. Hay un sufrimiento como castigo. ¿Por qué? Porque no confiesa su pecado. Se siente la mano del Señor.